¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso. Vamos a hablar hoy en el Salmo 101, la promesa de vivir rectamente. David así había sido elegido rey. Vimos en estos días la designación de Ciro como rey. Y Dios le dijo: te escogí, te tomaré de la mano derecha y te llevaré. Quitaré todos los obstáculos, vas a desatar lomos de reyes, voy a quitar todos los obstáculos, puertas de bronce quebrantaré y cerrojos de hierro haré pedazos. Te quitaré todos los obstáculos, enderezaré los lugares torcidos y te daré los tesoros escogidos y los secretos muy guardados. Lo que hace Dios por nosotros: Dios designa un rey, Dios pone reyes y quita reyes. Dios es el soberano. Y vamos a ver en el Salmo 101 cómo David se propone vivir con integridad cuando es rey. ¿Cuál es el propósito? Dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de tu casa. Los dos primeros versículos del Salmo, que se compone de 8 versículos. ¿Qué se propone David? Andar en la integridad de su corazón en medio de mi casa. ¿Cuál es el propósito del mensaje? Que tengamos presente que la integridad dada por Dios a un corazón limpio ha de ser reconocida por aquel que es designado. Dios quiere que andemos en integridad para vivir, para gobernar, para administrar santamente, para vivir al servicio de Dios y para su gloria. Mantengamos siempre presente que la integridad es dada por Dios. La integridad es santidad. El ser humano no tiene santidad. Es dada por Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y quiero que sepan, mis amados, que nuestro tiempo ha llegado y vamos a administrar grandes cosas para Dios. Tu bendición ha llegado, vas a administrar grandes cosas para Dios. En lo poco has sido fiel, en lo mucho serás puesto. Y aquí David, en este salmo, hace los lineamientos, delinea el modelo de aquellas personas que estarán con él, reinando con él, administrando con él, gerenciando con él, al servicio de la comunidad y para la gloria de Dios. Nuestro tiempo ha llegado. Dios dijo: te bendeciré y de cierto te multiplicaré. ¿Estás preparado? ¿Tienes un corazón para Dios? ¿Eres manso y humilde de corazón? ¿Qué fue lo que pensó David cuando fue designado? A él también le llegó el tiempo y después de muchas dificultades, escondiéndose de Saúl, que le quería matar por celos. Saúl mató a los 1000 y David a los 10.000. Le cantaba el pueblo cuando lo veía victorioso, y Saúl cada vez se sentía más humillado. Pero a quien Dios escogió nadie puede impedirle tomar lo que Dios le asignó. Y David tenía que gobernar con rectitud, corrigiendo los abusos del rey anterior. Fue escogido y ungido rey por Samuel en su juventud. Cuando llegó a la casa de Isaí, su padre: vengo a ungir al rey de Israel. Y llaman al más grande, el más bonito, al más fortachón. Y dice, aún el mismo Samuel se confundió indiscutiblemente: aquí está el ungido de Jehová. Y Dios le dijo: no mire lo grande de su tamaño ni su parecer, porque yo lo desecho. El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Somos dados a escoger lo bonito, lo aparente, pero Dios está mirando es el corazón. Él fue proclamado rey en su juventud, ungido como rey, fue proclamado rey de Judá primero y reina por 7 años, y luego las 10 tribus del norte lo ungieron como rey y él reinó 40 años en total.
Y David escribe este salmo afirmando cómo será su conducta personal como rey, fijando el carácter de aquellos con quienes ha de gobernar y quienes son los que califican para ser sus designados. ¿Sí? Él describe quiénes estarán con él, fija el carácter de todos aquellos. Miremos en primer lugar que él empieza el salmo con un canto de alabanza, donde le está cantando a Dios que decide, Señor, en alabanza. Él dice: voy a vivir con un corazón íntegro. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Misericordia y juicio cantaré, dice en primer lugar. Y en el juicio el juicio manifiesta una rudeza en la decisión. Esto has hecho, esto tendrás, lo que el hombre siembra, eso cosechará. Pero la misericordia suaviza y alivia la situación del procesado. Y nos dice el apóstol Santiago que misericordia se hará, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios quiere que seamos misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque recibirán misericordia. Ay de los implacables, porque implacablemente serán juzgados. El que siente a alguien en el banquillo del acusado, lo juzgue, lo menosprecie y lo humille, y más públicamente, en ese mismo banquillo será sentado y será igualmente tratado con esa rudeza y con esa dureza. Y la misericordia suaviza y alivia la condición del juicio. Y esto procede de Dios y se llama santidad, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Entenderé el camino cuando me lo hagas entender, cuando esté en tu presencia. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Él buscaba siempre la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay plenitud, porque en la presencia de Dios hay sabiduría, porque en la presencia de Dios hay santidad. Llegando al poder se propuso andar en integridad de corazón y en la bondad, en el servicio. Él no le dio más importancia porque llegaba la oportunidad de vivir una vida con comodidad, la comodidad del poder y de la autoridad, una casa mejor, lo bueno de ser famoso y de ser importante, de castigar y de humillar a sus enemigos. Son grandes oportunidades de sacarnos el clavo, de sacarnos las espinas. Él puso énfasis en andar en la integridad de su corazón en toda su casa. Gobernaré con integridad. Tengo la oportunidad de castigar a los que me humillaron. No, ese es un tratamiento que dará Dios, como lo vimos en el Salmo 23. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él no aprovechó la oportunidad. Dijo: voy a vivir en casa mejor, voy a ser famoso, voy a mostrarle lo importante que es ser famoso, que es tener dinero, que es tener poder, y cómo voy a tratar. Hay que tengan miedo a aquellos. Y era una costumbre cuando llegaba un nuevo rey a la dirección de los pueblos, inmediatamente exterminaba a todos los parientes, a todos los familiares del rey anterior. Entenderé cuando vengas a mí. ¿Cuándo es que entenderemos las cosas de Dios? Cuando estemos en la presencia de Dios, cuando estemos con Dios, cuando esté Dios en nuestro corazón. El hombre natural, el hombre sin conversión, el hombre que no tiene a Cristo en el corazón, no percibe las cosas espirituales, las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se han de entender espiritualmente. Tenía claro no solamente la presencia de Dios, sino la necesidad de la ayuda de Dios. Sin Dios el corazón es desviado. Dice Jeremías 15:9, porque el corazón del hombre es malo y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El corazón del hombre es desviado, pero tratamos de suavizarlo,
diciéndonos que somos buenos haciendo obras de caridad, pero cuando hacemos una obra de caridad sacamos pecho, estiramos nuca para que nos vean, y esa no es la actitud. Hazlo secretamente, porque todos rendiremos cuentas a Dios. Andaré en la integridad de mi casa. Andar en la integridad de la casa es más importante que vivir la más grande virtud fuera de ella. Como nos enseñaron pequeños, luz de la casa, luz de la calle, oscuridad de la casa. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Así no es, así nos enseñaron, y hemos de entender que hemos de ser virtuosos empezando en el hogar. Número 2, entendiendo cuál era la vida de integridad, versículo 3 al 5. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí, corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré los ojos altaneros y de corazón vanidoso. ¿Cuál era la integridad? Vivir alejados, separar y alejar de él todos aquellos altaneros. No pondré delante de mis ojos ninguna cosa injusta. El ojo es la lámpara del cuerpo. El pecado alcanzó a Eva por los ojos, como lo dice en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. No proviene del Padre, vuelvo y digo, porque los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, 3 formas en las cuales fue tentado nuestro Señor Jesucristo en el desierto, y siempre con la palabra dijo, escrito está, no tentarás al Señor su Dios. A Eva el pecado le alcanzó, fue por los ojos, y Job hizo pacto, dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo mirarán mis ojos a una virgen? Pero allí falló David, y no porque hubiera sido un hipócrita, sino porque no logró vivir de acuerdo a los estándares que se había puesto, porque codició la mujer ajena, la esposa del soldado, una mujer altamente bella. La vanidad de los ojos lo alcanzó y se alejó de la piedad. Él no fue un hipócrita, te lo repito. Él dice, aborrezco a los que se desvían, aborrezco la obra de los que se desvían. Él se propuso tenerlos alejados a todos los impuros de corazón, como dice en Apocalipsis 18:4, salid de en medio de ella, de la ciudad impura, de la ciudad de Babilonia, la madre de todas las abominaciones de la tierra, salir en medio de ella para que no padezcáis con todas las plagas que vendrán sobre ella. Ninguno de ellos se acercará a mí, dice 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, porque no hay comunión. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con los incrédulos? El Señor siempre manejó la doctrina de la separación. Separó las aguas de las aguas. El agua es la doctrina, es la palabra de Dios. Y hay un agua que procede de Dios, el agua que nos limpia por dentro. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y hay un agua aquí en la tierra que limpia nuestro cuerpo, pero limpio nuestro cuerpo e impura nuestra alma, de nada te sirve. Y cuando el pueblo de Israel habitó en Egipto, habitaron separados del pueblo de Egipto. Ellos vivieron en la tierra de Gosén, separó la luz de las tinieblas. Y dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré en medio de ellos y andaré en medio de ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí pueblo. Dice, hijos e hijas, dice el Dios
Todopoderoso. Salid de en medio de ellos, pueblo mío. Dios quiere que nos apartemos de los pecados, del pecado y del pecador. Y si, como le dice a Jeremías, que se conviertan ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Ninguno se acercará a mí, porque no debemos unirnos en yugo desigual. No soportaré al malvado, dice el salmista, y la sabiduría de lo alto es una sabiduría que es sin hipocresía. Nos dice el apóstol Santiago, la sabiduría que procede de lo alto. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. No soportaré al malvado, el corazón perfecto se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que ande solapadamente, el hipócrita, tenemos que alejarnos. Ahí describe la vida de integridad y pasa en el versículo 6 también describiendo adicionalmente características de la integridad y de aquellos que le acompañarán. ¿Quiénes estarán conmigo? Como los que acompañaron a David en su gobierno, los que fueron los hombres fieles, los que vivieron con él en toda integridad, los que no anduvieron con él en hipocresía. Dice, mis ojos pondré. ¿A quién buscaré yo para que trabaje conmigo cuando llegue la hora de escoger el personal? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Como lo dice, para que terminemos en esta descripción de la escogencia del equipo de trabajo del rey David. ¿Quiénes le habrían de acompañar? ¿Quiénes estarán en el monte de Dios? ¿Quiénes estarán conmigo en la administración de estas bondades y de estos recursos para proyectos humanitarios y de bendiciones? ¿Quién estará conmigo? Es la misma pregunta que hace el Salmo 115. ¿Quién habitará en el tabernáculo? Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Mira que por años te he dicho que el que vaya a trabajar conmigo lo necesito allí sentadito para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios y la manera como hemos de conducirnos y cómo hemos de administrar. El que anda en integridad, como David se lo propuso, andaré en integridad dentro de mi casa. El que hace justicia, el que habla verdad, el que habla pureza, rectitud y bondad, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, como lo dice también el Salmo 110, el que no admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, el que es malo, el que no ha adulado al malo con riqueza, porque tiene riquezas y te puede favorecer con bienes económicos o con dinero. No, el que es malo y apártate del malo, porque ese es dinero maldito, y tarde o temprano, y más temprano que tarde, el malo caerá. ¿Cuál es el fin de los impíos? Condenación, muerte y ruina. ¿Cuál es el fin del perverso? No hay paz para los impíos, mi amado. De manera que hemos de andar en la integridad del corazón, aquel a cuyos ojos el vil, el menospreciado, el vil es vil, el malo es malo y no es honrado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Anda en la integridad del corazón, administra para Dios, porque todas las riquezas son del Rey. ¿Quieres estar en el santuario de Dios? ¿Quieres estar trabajando para Dios? Ponte en las manos de Dios, inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra, te pido perdón por todos mis pecados, me rindo a ti, confieso que Jesús es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Quiero vivir para la gloria de Dios.
en Cristo Jesús. Amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.